Ahí está. Ok. Entonces, eh, ¿están viendo? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Pantalla en blanco, Se profe. ve en blanco, profe. Ah, sí, 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 sí. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces ahí está. Les decía que vamos a analizar el comportamiento magnético de la materia, de todos los elementos que conforman la tabla periódica, digamos, metales y no metales y gases, etcétera, el comportamiento frente a los campos magnéticos. Entonces, como introducción, vemos que al comienzo habíamos dicho que las corrientes que generaban campos magnéticos y se había supuesto que estos conductores estaban rodeados por vacío o por aire, pero sabemos, porque lo vemos, que todas las bobinas de los transformadores, de los motores, de los generadores, de los electroimanes, tienen en su interior núcleos de hierro, el famoso hierro Fe12, para incrementar el campo magnético e incluso para confinarlo a una cierta región. Los imanes permanentes, las cintas magnéticas de grabación que había antes, ¿no es cierto? Los famosos cassettes, por ejemplo, o los discos rígidos de computadoras, todavía esos que son analógicos, dependen directamente de las propiedades magnéticas de los materiales con los que están construidos. Cuando uno guarda información, por ejemplo en el disco rígido de una computadora, en realidad lo que se está haciendo es establecer configuraciones de imanes permanentes microscópicos en el disco. Ese disco es literalmente un disco que tiene la posibilidad entonces de cambiar su estado magnético. Y hay un cabezal que se encarga de eso. Así que, digamos, conviene examinar todos estos aspectos de las propiedades magnéticas de los materiales, incluso a nivel microscópico. Y para describir esto vamos a estudiar tres grandes clases, o vamos a ver en realidad, tres grandes clases de comportamiento magnético que ocurren en los materiales frente a los campos magnéticos que los atraviesan. Vamos a distinguir entonces entre tres grandes clases de materiales en lo que respecta a su comportamiento frente a los campos magnéticos. Y son el paramagnetismo, el diamagnetismo y el más conocido de todos, y el más popular de los tres, el ferromagnetismo. ¿Ok? Entonces, frente a los campos magnéticos, los materiales pueden comportarse, dividirse en tres grandes grupos: paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo. O materiales ferromagnéticos, materiales paramagnéticos y diamagnéticos. El paramagnetismo. En realidad, el paramagnetismo es una forma de magnetismo. Hoy tengo una conexión inestable de internet. Me avisan si hay algún inconveniente. En el cual ciertos materiales son atraídos débilmente por un campo magnético externo.
y forman, como se ve acá en el dibujito, campos magnéticos internos inducidos en la dirección del campo magnético aplicado. Entonces, ante la excitación de un campo magnético externo, acá representado por las flechas que van de abajo hacia arriba en la pantalla, estos materiales se orientan de tal manera que se suman al campo magnético aplicado. Contrariamente a lo que a uno podría pensar, las propiedades magnéticas no solo se reducen solamente a las, como les decía yo, a las sustancias ferromagnéticas. Todas, absolutamente todas las sustancias, poseen propiedades magnéticas, aunque está claro que de una forma mucho más débil. Entonces, a estas sustancias, a donde las propiedades magnéticas se presentan en una forma mucho más débil, son las que se denominan paramagnéticas y diamagnéticas. Entonces, podemos distinguir dos tipos de sustancias en base a esto, las paramagnéticas, como les dije, y las diamagnéticas. Que en presencia de un campo magnético, las paramagnéticas son atraídas hacia la zona donde la intensidad del campo magnético es mayor. En cambio, las diamagnéticas en realidad son atraídas a donde la intensidad del campo magnético es menor. Cuando se están en presencia de campos magnéticos, estas sustancias paramagnéticas experimentan el mismo, digamos, el mismo efecto, el mismo tipo de atracción o repulsión que experimentan los imanes. O sea, es como que tienen un par de polos, norte y sur. No obstante, y aquí hay una diferencia notable, cuando desaparece el campo magnético que había excitado, la entropía en realidad pone fin al alimento magnético que se había inducido. Entonces, en presencia del campo magnético, las sustancias paramagnéticas se orientan dando lugar a un reforzamiento de ese campo magnético. Pero una vez que el campo magnético externo desaparece, entonces las cosas vuelven a ser como eran antes, digamos, de que apareciera el campo magnético. La entropía, decía acá, se encarga de que todo esto se reorganice azarosamente y no haya un campo magnético resultante. Para expresarlo de otra manera, entonces los materiales magnéticos son atraídos por campo magnético aunque no se transforman en materiales magnetizados en forma permanente. Algunos ejemplos, ya concretamente, de estas sustancias paramagnéticas son el aire, el magnesio, el platino, el aluminio, el titanio, el wolframio y el litio, entre otros. El aluminio, que uno tiene la posibilidad, digamos, de manipularlo, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto una ventana de aluminio o perfiles de aluminio o lo que fuera? Uno se da cuenta que en presencia de un campo magnético, el efecto que tiene lugar en esa sustancia, magnéticamente hablando, es muy débil. El paramagnetismo se debe a que ciertos materiales están formados por átomos y moléculas que poseen unos momentos magnéticos permanentes o dipolos, aun cuando no están en presencia de campos magnéticos. Acá se los está dibujando, digamos, como si tuviesen los momentos magnéticos, ¿no es cierto? El polo norte y el polo sur. Estos momentos magnéticos están originados en la rotación, que se llama spin, de los electrones que están desapareados en los metales y de otros materiales que poseen propiedades paramagnéticas. Recuerden que una carga eléctrica en movimiento daba lugar a un campo magnético. Entonces, estos electrones girando, desapareados quiere decir que no tienen otro que gira en el sentido contrario. Entonces, le da las características paramagnéticas. En el paramagnetismo puro, los dipolos en realidad no interactúan entre sí, sino que
se orientan al azar, azarosamente, en ausencia de un campo magnético externo, debido a la agitación térmica. Por lo tanto, si uno analiza, el resultado final es un momento magnético resultante nulo. Es como que cada una de esas moléculas, si bien tiene un momento magnético, están orientados de tal manera que la suma da cero. Ahora, insisto, cuando se aplica un campo magnético, estos dipolos ya obedecen a ese campo magnético externo, se alinean y dan como resultado un momento magnético resultante en la dirección del campo y por supuesto que se suma al campo externo. Ahora, la temperatura, vamos a ver, juega un factor importante en todo esto, ya que un aumento de la temperatura puede contrarrestar esa alineación de los dipolos debido al campo magnético externo. O sea, cuando se calienta, el efecto magnético desaparece. Entonces, cuando el material se calienta, la agitación térmica que ocurre es capaz de contrarrestar el efecto que tienen los campos magnéticos sobre los dipolos de los materiales paramagnéticos y los momentos magnéticos vuelven a orientarse en forma caótica, reduciéndose notablemente la intensidad del campo inducido. Uno puede verlo también en un imán permanente. Cuando uno lo calienta lo suficiente, sus propiedades magnéticas disminuyen considerablemente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora entonces es una relación que hay entre los campos magnéticos con sus fuentes adaptados a la situación de un conductor que transporta corriente, está dentro de un material paramagnético. Todo lo que se necesita hacer, en realidad, es sustituir la permeabilidad magnética en el vacío mu sub 0 por un producto de K sub m por mu sub 0, que se indica como mu, sería una permeabilidad relativa. La permeabilidad del material mu sería igual a un coeficiente o a un factor adimensional K sub m que multiplica a la permeabilidad magnética del vacío, o la del aire, que es casi igual. Ese factor adimensional K sub m se llama permeabilidad relativa del material y daría lugar a la permeabilidad si se la reemplazara por el vacío. O sea, si en lugar de poner vacío, ponemos algún elemento que tenga una permeabilidad relativa K sub m. Por supuesto, este valor K sub m, este factor adimensional, es diferente para todos los materiales. Cada uno tiene el suyo. Para sólidos y líquidos paramagnéticos comunes a temperatura ambiente, el K sub m, este factor adimensional, fíjense que tiene una variación insignificante. Va desde 1,00001 a 1,003. Entonces, las variaciones son ínfimas, digamos. Y el valor también indica que esta característica en los materiales paramagnéticos no es muy importante, digamos, no produce efectos muy importantes. Acá hay algunos valores en una tablita de susceptibilidades magnéticas de materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Fíjense
que los paramagnéticos tienen valores positivos. Acá se está indicando la susceptibilidad magnética, que es el K sub m, que para los materiales paramagnéticos variaba, les dije, entre 1,0001 a 1,003. Entonces ahí tienen los valores, que está multiplicado por 10 a la menos 5. Son valores muy pequeños, la susceptibilidad. Y la característica trascendental en esta tabla es que los materiales diamagnéticos tienen la susceptibilidad negativa. Antes de hablar de los materiales ferromagnéticos, ya podemos mostrar en esta tabla que la permeabilidad relativa toma valores muy grandes cuando se trata de materiales ferromagnéticos. Comenzando por el permalloy, después fíjense el cobalto 250, níquel 600, ahí parece que hay una aleación 1500, el acero dulce con 0,2% de carbono tiene 2000, el hierro tiene 5000, el hierro con silicio 7000, y el permalloy, fíjense, 100.000, hierro purificado 200.000, y el super permalloy más de 1.000.000. O sea, comparado con el valor ese que tenía para el caso de los materiales paramagnéticos, o en el caso de los negativos de los diamagnéticos, estos son valores muy, muy superiores, a donde realmente el efecto magnético es considerable. Hay una ley que establece, que fue elaborada en forma experimental, o sea, a partir de mediciones, por el físico francés Pierre Curie, la ley de Curie, a fines del siglo XIX, en 1896, pero tiene ciertas limitaciones. Únicamente se puede aplicar cuando se dan temperaturas elevadas y las sustancias paramagnéticas están en presencia de campos magnéticos débiles. O sea, son condiciones muy focalizadas. Esto es así porque no alcanza a describir el paramagnetismo cuando gran parte de los momentos magnéticos se encuentran alineados, ¿no? Establece en realidad que la magnetización M del material paramagnético es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético B e inversamente proporcional a la temperatura T. Esta es la ley de Curie. En esta expresión, la magnetización M es la magnetización en realidad, B es el campo magnético aplicado, T es la temperatura medida en Kelvin, o sea, temperatura absoluta, y C es una constante que es específica de cada material y que, en honor a quien la descubrió, recibe el nombre de constante de Curie. Un segundito. Entonces, los materiales paramagnéticos son todos aquellos, por fin, materiales con permeabilidad magnética similar a la permeabilidad magnética del vacío. Tales materiales muestran un nivel de ferromagnetismo obviamente despreciable. Entonces, hablando físicamente, se afirma que su permeabilidad magnética relativa es aproximadamente igual a 1 y es muy similar, como les dije, a la permeabilidad magnética en el vacío. O sea, para el campo, en otras palabras, para el campo magnético aplicado, que esté o que no esté el material paramagnético es lo mismo. Bueno, finalmente, para establecer una diferencia entre el paramagnetismo y el diamagnetismo,
fue Faraday, Michael Faraday, quien en 1845 dice que se dio cuenta que en realidad todos los materiales, ya no solo los ferromagnéticos, reaccionaban a la presencia de los campos magnéticos, ¿no? En algunos casos, lo cierto es que, en cualquier caso, lo cierto es que la mayoría de las sustancias tienen un carácter diamagnético y favorecen débilmente al diamagnetismo. Bueno, ya esto ya lo dije. ¿Qué aplicaciones podríamos encontrar en estos materiales? Dado que los materiales paramagnéticos tienen un comportamiento similar al vacío en la ausencia de un campo magnético, sus aplicaciones industriales son bastante reducidas, digamos. Una de las aplicaciones más interesantes del paramagnetismo es la resonancia paramagnética electrónica, o RPE, que se utiliza ampliamente en física, química y en arqueología. Se trata de una técnica espectroscópica con la que es posible detectar especies de electrones desapareados. Se aplica en fermentaciones, en la fabricación industrial de polímeros, cuando se analiza el desgaste de aceites de motor, o también, miren, en la fabricación de cervezas, ¿no? De igual modo, esta técnica también se utiliza en la datación de restos arqueológicos. Entonces, eso es en lo que respecta al paramagnetismo y al diamagnetismo, los materiales y la ley de Curie. Ahora vamos a ver un pequeño, un video cortito nada más, que muestra el tema de la permeabilidad magnética con un ejemplo, digamos, luminoso. Antes de pasarlo, voy a compartir, tengo que compartir el audio. Ahí está. La permeabilidad magnética es la capacidad de un material para hacer pasar a través de él un campo magnético. Este concepto es de suma importancia en el diseño de transformadores, los cuales son esenciales en la electrónica y en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Para demostrar la importancia de la permeabilidad, hemos construido este pequeño equipo que vamos a describir a continuación. Aquí tenemos un par de bobinas, las cuales están enrolladas sobre un núcleo vacío. Podemos decir que tenemos un núcleo de aire. La bobina interna, que son estos dos cables amarillos, consta de 150 vueltas, y la bobina externa, que son estos puntos y están conectados a este foco, consta de 300 vueltas. La bobina interna se conecta al transformador a través de un interruptor. Muy bien, cuando nosotros conectamos el transformador, circula una corriente alterna por la bobina interna, la cual va a generar un campo magnético. Este campo magnético, a su vez, va a inducir otra corriente en la bobina superior. Y esa corriente es la que alimenta al foco. Vamos ahora a hacer la demostración. Voy a conectar la corriente y vemos que no sucede aparentemente nada. El foco no enciende. Sin embargo, si introducimos un núcleo de hierro en las bobinas, vemos que el foco enciende. Lo retiramos y se apaga. Muy bien, ¿por qué sucede esto? El hierro es un material de alta permeabilidad. Su permeabilidad es mucho más alta que la del aire. Cuando nosotros aplicamos corriente a la bobina, se crea un campo magnético, pero la intensidad de este campo magnético depende de la permeabilidad del núcleo. Un núcleo de alta permeabilidad, como es el hierro, permite la creación de un campo magnético más intenso, mientras que el núcleo de aire
solo permite la creación de un campo magnético bastante débil. El campo magnético del aire no es suficiente para inducir una corriente lo suficientemente fuerte para encender el foco. Cuando nosotros introducimos el hierro, el campo magnético aumenta su intensidad y entonces la corriente ya es suficiente para que el foco pueda encender. Es por esta razón que los transformadores se construyen con un núcleo de un material de alta permeabilidad. Oh, bueno, muy bien. Entonces, recapitulando el tema de la permeabilidad magnética, los materiales ferromagnéticos, al tener un valor grande, contribuyen a que el campo magnético sea grande y eso, en definitiva, hace que la FEM que se genere en el devanado, en este caso comparado a la que no tiene el núcleo, sea lo suficientemente grande como para que se induzca una tensión, ¿no es cierto? A ver si puedo escribir. No sé, nosotros habíamos visto cuando teníamos dos bobinas que estaban devanadas sobre el mismo núcleo, ¿de qué dependía la FEM que se generaba en una de ellas? Dependía de mu, del número de vueltas del primario, del número de vueltas del secundario, de la sección transversal, inversamente de L, y por supuesto de la variación de la corriente con respecto al tiempo. O sea, teníamos, les recuerdo, teníamos el núcleo, teníamos las bobinas, una, por ejemplo esta, que podría ser la primaria, N sub P, y después, uy, ¿qué hice? Y después quería cambiarle el color, tenía otro devanado, supongamos por acá encima, así, otro devanadito, por acá arriba de este, bueno, qué sé yo, así también devanado de la misma forma, que sería el devanado del secundario. Bueno, esta sería la sección transversal A, esta sería la longitud L, cuando más las amontone a las espiras, entonces más chico va a ser L, mayor va a ser la FEM, pero ante un número de vuelta constante del primario y del secundario, el área también es constante, tenemos la variación de la corriente en el tiempo, tenemos la longitud. Si nosotros variamos mu, la permeabilidad relativa, variamos la FEM. Y si esto aumenta, la FEM que se genera aumenta. ¿Y cómo yo puedo hacer que esto cambie? Y bueno, ese mu será diferente de acuerdo al material que yo introduzca en el núcleo de la bobina. Si pongo hierro, entonces eso hace que esto aumente muchas veces, supongamos que de 1 pase a 5000, por lo tanto, este valor también va a aumentar considerablemente. Estoy exagerando, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense que mu era mu sub 0 por K sub M, la susceptibilidad. Bueno, como para que tengamos una idea de lo que está pasando cuando introducimos en un devanado, en una bobina, un material, en este caso, de características ferromagnéticas. Ok, voy a borrar esto para que hablemos un poquito entonces. Esto sirvió como introducción para hablar del ferromagnetismo, y es aquí a donde la cosa
se pone más interesante, ya que los materiales ferromagnéticos se van a comportar de una forma distinta. Entonces, la tercera clase de los materiales que vamos a denominar ferromagnéticos incluyen entre ellos al hierro, al níquel, al cobalto y a otras muchas aleaciones que contienen estos elementos. En estos materiales, las interacciones fuertes entre los momentos magnéticos atómicos que los llevan a alinearse paralelamente entre sí en las regiones llamadas dominios magnéticos, aun cuando no esté presente un campo magnético externo. Esta figurita muestra un ejemplito un esquema, digamos, que se ha adaptado de una fotografía, dice, con aumento, a donde las flechitas señalan las direcciones de magnetización de los dominios de un cristal, un solo cristal del níquel. Los dominios que están magnetizados en la dirección de un campo magnético aplicado crecen. Entonces, cuando no hay campo magnético aplicado, las magnetizaciones de los dominios están orientadas al azar. Pero cuando un campo magnético B, generado por alguna corriente externa a este material, aparece, los dominios, les decía, tienden a orientarse paralelamente al campo. Las fronteras del dominio también se ven desplazadas. Los dominios magnetizados en direcciones del campo crecen y aquellos que lo están en otras direcciones se hacen más pequeñas. O sea, contribuyen a que los que están en la dirección del campo magnético crezcan, pero los que no, contribuyen a que disminuyan. Cuando el momento magnético crece y los que se reducen, entonces como el momento magnético total de un dominio puede ser de muchos miles de magnetones, estos momentos tienden a alinear los dominios con el campo magnético externo y son mucho más extensas, o intensas, mejor dicho, que aquellos que se presentan en los materiales paramagnéticos. En definitiva, la permeabilidad magnética K sub m es mucho mayor que la unidad, y comúnmente podemos citar valores que van desde los 1000, recuerden, diamagnético era 1, de 1 pasa a 1000 o incluso a 100.000. Como resultado, entonces, un objeto hecho de un material ferromagnético como el hierro es magnetizado fuertemente por un campo de un imán permanente y es atraído por este. Ustedes habrán visto que si uno acerca un clavo de hierro a un imán, lo atrae. Es una fuerza de atracción debido a las características ferromagnéticas que tiene el clavo. Los imanes se orientan de tal manera que ante el campo magnético externo, de tal manera que él mismo se transforma en un imán y se atrae. Un material paramagnético como el aluminio también es atraído, pero como los valores eran tan pequeños, desde la constante, en comparación, la atracción es prácticamente despreciable. Por eso un imán puede levantar clavos de hierro, pero no puede levantar un remache de aluminio. Bueno, a medida que se incrementa el campo externo, se alcanza en algún momento un punto en que casi todos los momentos magnéticos del material ferromagnético están alineados en forma paralela con el campo externo. Esta condición se llama magnetización de saturación, y una vez que ésta se alcanza, un mayor incremento del campo externo ya no ocasiona un aumento de la magnetización, está saturado,
ni en el campo adicional provocado por la magnetización, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Fíjense ustedes que en el eje de las Y está la magnetización M, resultado en un material ferromagnético de aplicar un campo magnético externo B sub 0. Uno ve al principio, si se concentra en la parte inicial de la gráfica, que una pequeña excitación magnética hace que aparezca una curva de saturación, una curva de magnetización M que crece muy rápidamente. Luego, a medida que va aumentando B, y ya viendo que la mayoría de los momentos estos internos ya están alineados todos, por más que yo siga excitando, se llega a la saturación. O sea, por más que yo se excite el material, ya la magnetización M alcanza un valor constante, que se llama valor de saturación. En este caso, la curva de magnetización, digamos, es para el hierro forjado, creo. Bueno, algo parecido sucede cuando uno excita a un músculo, digamos. Llega un momento en que por más que el estímulo externo aumente, el músculo ya no responde, se satura. En ese caso, se denomina periodo refractario. O sea, por más que uno estimule de alguna manera, el sistema muscular ya responde con la saturación. O sea, no se obtiene la respuesta en proporción a la excitación. En general, los sentidos humanos, como el oído, el sentido del tacto y de la vista, llegan a un punto de saturación y por más que crezca la excitación, ya sea por el ruido, por un sonido o por una luz, la respuesta no es lineal. De hecho, el comportamiento biológico del oído no es lineal, es logarítmico. Y por eso los potenciómetros que regulan la intensidad del sonido se construyen para que varíen de esa manera, logarítmicamente. Bueno, esta parte también es muy interesante, porque podemos ver que para muchos materiales ferromagnéticos, la relación que hay entre la magnetización M y el campo magnético B sub 0 externo aplicado es diferente cuando el campo aumenta que cuando el campo disminuye. Por ejemplo, en el apartado A, en la primera gráfica, la A, la que está a la izquierda, muestra dicha relación para un material de este tipo que mencionaba recién. Cuando el material se magnetiza hasta la saturación, ustedes lo pueden ver ahí en 1, y luego el campo externo se reduce a 0, se lo quita, permanece cierta magnetización. Tal comportamiento
es un comportamiento de los imanes permanentes que retienen la mayor parte de su magnetización de saturación cuando se retira el campo magnético externo. Para reducir la magnetización a cero, entonces hay que, digamos, excitar o poner un campo magnético en la dirección opuesta. Este comportamiento, ¿no es cierto?, recibe el nombre de ciclo de histéresis o histéresis. Y estas curvas que ustedes ven acá, la A, la B y la C, se denominan curvas o ciclos de histéresis. La magnetización y la desmagnetización de un material que tiene histéresis, en realidad, implica disipación de energía, calor. Por lo que la temperatura del material aumenta durante el proceso. Quiere decir que si ustedes magnetizan y desmagnetizan un material ferromagnético, este se va a ir calentando. O sea, hay energía puesta en juego. Y se disipa en forma de calor. Obviamente, los materiales ferromagnéticos, ya sabemos, se utilizan ampliamente en electroimanes, en núcleos de transformadores, también en motores, en generadores eléctricos, en lo que, por supuesto, es deseable tener un campo magnético tan grande como sea posible para una corriente determinada. Pero, puesto que la histéresis disipa energía, los materiales que se van a utilizar en estas aplicaciones, por lo general, tienen que tener un ciclo de histéresis tan estrecho como sea posible. El hierro forjado se utiliza con frecuencia ya que tiene alta permeabilidad sin histéresis apreciable. O sea, hay que hacer una curvita de esta para cada material. Y fíjense, en B, la curva de histéresis es mucho más reducida que en A, y en C ya aparece prácticamente una línea. Entonces, a medida que más chica sea la curva de histéresis, menor será la pérdida de energía en forma de calor y por lo tanto mejor el rendimiento. El C sería útil entonces para transformadores y otros tipos de dispositivos de corriente alterna en los que sería necesario que el ciclo de histéresis sea cero o próximo a cero. ¿No? A ver qué más quedaba por acá. Dice, bueno, es común también el uso de muchas clases de acero y de un gran número de aleaciones, una es el alnico, por ejemplo, en la fabricación de imanes permanentes. Esos imanes que ahora uno puede comprar por internet, digamos, esos imanes con forma de esferita o en forma de cilindritos, qué sé yo, que son muy, muy poderosos, son imanes permanentes muy poderosos. Bueno, hasta ahí, entonces, hasta ahí sería el ferromagnetismo y los ciclos de histéresis. Ahora, eso sería, voy a dejar de compartir un momentito, eso sería hasta ahora más o menos la teoría de las propiedades magnéticas de la materia, ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, su comportamiento frente a campos magnéticos externos, y vemos que los que realmente se usan a nivel industrial y los que han posibilitado el desarrollo de la generación de la electricidad y de su transporte son los materiales ferromagnéticos. Ni qué dudarlos. Voy a irme un segundito a
habilitar la asistencia, que después me voy a olvidar. Denme 2 segundos. Bueno, profe. Y ya, y ya continuamos. Que me había olvidado de eso entonces. Hoy es 6 de octubre. ¡Qué bárbaro! 6 de octubre. Muy bien. Voy a compartir en el chat la contraseña para la asistencia. Ahí está. Si tienen algún problema, me avisan. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es unos cuantos ejercicios resueltos ya. No van a tener que trabajar ustedes, a eso me refiero, por ahora, sobre este tema vinculado con lo que habíamos visto anteriormente, con la parte de corriente alterna, con la parte de campos magnéticos, bobinas, solenoides. Entonces, este era el ejercicio que, bueno, estábamos acá, habíamos visto ya la histéresis, y ahora dice este ejercicio que está acá, dice, debe establecerse un campo magnético de 1,30 Tesla en un toroide que tiene núcleo de hierro. Ahí hay un toroide. Ustedes los habrán visto a los toroides en algunos circuitos electrónicos, sobre todo circuitos electrónicos viejos, digamos. No sé si ustedes, por ejemplo, abren una lámpara LED de las que hay ahora, capaz que encuentren capacitores de resistencia y algunas de estas bobinitas enrolladas toroidalmente. Lo que ven acá es un alambre de cobre esmaltado, por eso es que está tan brillante, tiene una pintura aislante, un esmalte aislante, que le permite, que nos permite devanarlo y que la corriente circule a través de del devanado, a pesar de que los conductores están en contacto entre sí, porque ese contacto no es eléctrico, ya que el barniz actúa como aislante. Entonces, queremos establecer un campo magnético de 1,30 Tesla en un toroide que tiene un núcleo de hierro. El toroide tiene un radio medio de 10,0 centímetros, una permeabilidad magnética 5.000 veces la del vacío, porque es de hierro, ¿se acuerdan? El hierro tenía una permeabilidad muy superior a la del vacío, 5.000 veces mayor. Y la pregunta concreta dice qué corriente se requiere si el embobinado está formado por 470 vueltas de alambre. Aclara que el espesor del anillo es pequeño en comparación con los 10 centímetros, por lo que el campo
en el material es casi uniforme. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Esto no lo puedo borrar. Voy a aprovechar para resaltar. Tenemos como datos vamos a ver un resaltador. El campo magnético nos dan como dato, queremos que el campo magnético tenga 1,30 Tesla. Nos dan como dato la permeabilidad magnética del hierro relativa, 5.000 veces la de vacío. ¿Cuántas vueltas hay? El toroide tiene 470 y el radio medio, ¿no es cierto? Dice radio medio porque, bueno, tendrá un radio externo y un radio interno. O sea, uno puede ver que el toroide presenta entonces, respecto a su centro, un radio interno y un radio externo. Ok, tomamos el radio medio. Lo primero que necesitamos conocer es cuánto vale el campo magnético para un toroide. Ya habíamos visto en la teoría que en un toroide el campo magnético B depende de la corriente que circula, fíjense, de la corriente, de la permeabilidad magnética del núcleo y de N minúscula. ¿Qué era N? N representaba el número de, claro, el número de vueltas por unidad de longitud. O sea, ¿cuántas vueltas hay en pi por diámetro? ¿Cuántas vueltas hay en la longitud? Número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, como esto está cerrado sobre sí mismo, si yo tuviese un tubo, entonces esto representaría L. Y diría, hay 400 vueltas en no sé cuántos centímetros. Pero acá, como es circular, está cerrado sobre sí mismo, yo en realidad lo que tengo que determinar es la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es pi veces el diámetro o 2pi veces el radio. Entonces, n representa el número de vueltas por la longitud. O sea, si yo divido las 470 vueltas, las divido en 2pi por el radio medio en este caso. O sea, si lo quiero en metros, será por 0,10 centímetros. Bueno, eso debe estar acá. Entonces, metro, 0,10 metros. Entonces, el campo magnético será mu por n sobre 2pi por r y por i. Y lo que queremos despejar es la corriente, así que despejando la corriente va a ser B por 2pi r sobre mu por n. Recuerden que hay que poner, y eso hay que hacer hincapié, el campo magnético tiene que estar en Tesla. Si me lo hubiesen dado en Gauss, tendría que haberlo pasado a Tesla. El radio tiene que estar en metros. N es vueltas, no tiene dimensiones, y mu es 5.000 veces mu sub 0, y mu sub 0 es 4pi por 10⁻⁷ en unidades del sistema internacional. Entonces, reemplazamos los valores, teniendo en cuenta que ya estoy en el sistema internacional con todas las magnitudes, con el radio, con el campo
y con mu. Por lo tanto, una vez que haga los cálculos, el resultado me tiene que dar en amperes. O sea que si yo hago estos cálculos, el resultado hubiese sido 0,277 amperes. Acá ya está pasado a miliamperes. Entonces, si yo quiero que haya un campo magnético por ese toroide de 1,30 Tesla que tiene un núcleo de hierro con una permeabilidad de 5.000 veces la del vacío y el radio es de 10 centímetros y estas son las cantidades de vueltas, la corriente que tiene que circular es de 277 miliamperes. ¿De acuerdo? Fíjense que el ejercicio en sí no es complicado, uno tiene que tener a mano las expresiones del campo magnético que se generan, ya sea en un toroide, en un solenoide, etcétera, en esa figura, como para no tener que estar deduciéndolo. Pero es casi obvio, digamos. ¿De qué depende el campo magnético? Y depende de la corriente. Depende de la permeabilidad del núcleo. ¿Y de quién más en este caso concreto? Del número de vueltas por unidad de longitud. De las espiras con las que está formado. O sea, sus características físicas y geométricas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Acá hay otro ejemplito, dice un solenoide largo. Largo quiere decir que el campo magnético en su interior lo vamos a considerar constante. Tiene 12 vueltas por centímetro y posee un núcleo de hierro. Cuando la corriente por la bobina del solenoide es de medio ampere, el campo dentro del núcleo de hierro es 1,36 Tesla. Determine el valor del campo aplicado, la permeabilidad relativa y la imantación o magnetización M. Bueno, entonces de vuelta, pongamos los datos. N minúscula, ¿recuerdan? La cantidad de vueltas por unidad de longitud. En este caso me dan cuántas vueltas por centímetro tiene nuestro solenoide. La corriente que circula, el campo que hay adentro del núcleo, y nos piden el valor del campo A sub P. La permeabilidad relativa y K sub B. Bueno, acá hay un dibujo mostrando un par de solenoides, acá con núcleo de aire. Fíjense, mu sub 0, n por i, es largo. Cuando es largo, directamente sería como el del toroide. No nos interesa, porque fíjense que si dice largo, bueno, ya está incluido en n la cantidad de vueltas por la unidad de longitud del material. Y vemos que el campo magnético acá a la izquierda, cuando hay aire, y a la derecha, cuando hay un núcleo de hierro. O sea, el hecho de ingresar o insertar un núcleo de hierro incrementa en muchas veces, cientos de veces, el valor correspondiente al campo magnético con el núcleo de aire. Eso es lo que estuvimos viendo hace rato, ¿no es cierto? Un material paramagnético, como en el caso del aire, con un material ferromagnético, como el caso del hierro.
Entonces, el campo aplicado será mu sub 0 n por i. El campo aplicado se refiere a cuando no hay núcleo o cuando está el vacío. Entonces, mu sub 0 era 4pi por 10⁻⁷ en el sistema internacional. Acá parece que hay un error porque acá dice 1200 vueltas por centímetro y acá hemos puesto 12. Pero bueno, no importa. Ya después lo chequeo. El tema es que el B aplicado, pequeñito, ya que mu sub 0 es por 10⁻⁷, será 7,54 por 10⁻⁴ Tesla. Me ahogué un poquito. Bueno, y ahora, si comparamos el campo magnético B de 1,36 Tesla con el aplicado, vemos que esta es una fracción despreciable del campo total. Si ahora queremos calcular el K sub m, ese coeficiente adimensional, que es la relación, no sé si queda claro, entre el campo magnético que genera con el núcleo de hierro, B, y el campo magnético que genera con el núcleo de aire. O sea que este sería el B aplicado. Porque en definitiva, el K sub m relaciona los campos magnéticos del vacío con el de un determinado material. Y ese valor da, para este caso, 1800. O sea, B es 1800 veces superior que el B que si no tuviese el núcleo de hierro. Y por último, para calcular M, tengo que multiplicar mu sub 0 por M es igual a B menos B aplicado. B menos B aplicado es directamente B. De acá queda claro. Este era 1,36 Tesla y el aplicado era 7 por 10⁻⁴. O sea, esto sería 1,36 menos 0,123754. Fíjense que el campo magnético aplicado está dentro del error con que está calculado el del núcleo de hierro. Por lo tanto, restarle eso es como restarle nada. Si ahora divido el mu sub 0, me va a dar M, que va a ser un valor interesante. O sea que la magnetización, que se mide en amperes por metros, va a ser de 1,08 por 10⁴. O sea, algo así como unos 10.800 amperes por metro. Para este caso. Muy bien. Bueno, creo que aquí este es el último. Acá hay otro ejercicio. Dice, un solenoide largo con 60 espiras de alambre por centímetro conduce una corriente de 0,150 amperes. El alambre que forma el solenoide está enrollado en torno a un núcleo sólido de acero al silicio. Fíjense el K, 5200. El cable del solenoide está encamisado con un aislante para que no fluya ninguna corriente hacia el núcleo. Con respecto, dice la primera apartado, con respecto a un punto en el interior del núcleo,
ahí adentro, encuentre el campo magnético B sub 0 debido a la corriente, la magnetización, el campo magnético total, en un diagrama, ya en otro apartado, en un diagrama del solenoide y su núcleo, indique las direcciones de los vectores B, B sub 0 y M. Ok. Entonces, no nos mareemos, vamos por partes, dijo Jack, y tenemos, sacamos los datos, 60 espiras por centímetro, ya tenemos N, la corriente y el K sub N. Lo que tenemos acá es un solenoide que tiene un núcleo de hierro, está ahí, está circulando una corriente I que hace que se genere este campo magnético B. Por lo tanto, el apartado A dice, con respecto a un punto en el interior del núcleo, encuentre las magnitudes, bueno, B sub 0. B sub 0 es el famoso campo SA sub P, que va a depender de mu sub 0, la permeabilidad del vacío, de la cantidad de vuelta y la corriente. Hacemos los cálculos. En el otro era 1200 porque era por metro, no por centímetro. Claro, fíjense ustedes, si a nosotros nos dan N, 60 espiras, vueltas, lo que ustedes quieran, por centímetro, y la quiero pasar a metro, entonces yo digo, bueno, 100 centímetros equivalen a 1 metro. Entonces, en realidad son 6000 espiras por metro. Como espira no es una unidad, puedo poner metro a la -1 directamente. Y si mal no recuerdo, en el ejercicio anterior, solamente quiero salir de la duda, eran 12 vueltas por centímetro. Por lo tanto, son 1200 vueltas por metro. Y por eso es lo que yo no me di cuenta. Acá también había que hacer 12 vueltas por centímetro, o sea, vueltas, y de vuelta 100 centímetros, 1 metro, entonces queda 1200. Vueltas sobre metro o metro a la -1, es lo mismo. Muy bien. Esto ya pasó. Ok, entonces estamos acá, ya hemos dilucidado cuánto vale N. Reemplazamos mu sub 0 y la corriente. Y el campito este magnético, si no hubiese núcleo, da 1,13 por 10 a la -3 Tesla. Luego calculamos la curva del apartado B, decía la magnetización M, en función de K sub M, es K sub M 1 sobre mu sub 0 por B sub 0, ya tenemos B sub 0, y nos da un valor interesante, 4,7 por 10 a la 6 amperes sobre metro, o sea, 4,7 mega amperes por metro. Lo único que hicimos fue reemplazar los valores, ¿no? Acá va 5200 menos 1. Recuerden que este es un material ferromagnético, ¿no? Ferromagnético. Y después está el último, que es el campo total. El campo total directamente es K sub M por B sub 0.
5.200 veces V sub 0. O sea, 5,88 Tesla. Miren este. Si uno compara este con este, y bueno, sí, son los 5.000 veces menos. Y después, en el apartado B, nos piden, en un diagrama del solenoide y su núcleo, indique las direcciones de todos estos vectores. B, B sub 0 y M. Entonces, imaginemos la espira. No la espira, el solenoide. Acá hay un corte, digamos. Le hacemos un cortecito así, ¿no? Un corte transversal a lo largo. Ahí. Entonces, lo que estamos viendo son del lado de arriba los conductores por donde está entrando la corriente. ¿Ven? ¿Ven? ¿Puede ser que no se escuchen? Sí, no se escucha. Sí, sí, no se escucha. No está hablando. Sí, estaba con problemas el profe, dijo. Ahí está, se le cayó. Estoy de vuelta. Se me había caído internet. Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, me escuchan ahora. Ahora sí, profesor. Ahora Se le sí. escucha bien, profe. Ok, sí, no. Son estas cosas que tiene el internet. Bueno, ahí están viendo. Les decía que si ustedes se imaginan la mano derecha y con los 4 dedos, el meñique, el índice, el anular y el mayor, siguen con la dirección de la corriente, en el devanado superior la corriente está entrando y acá está saliendo, por lo tanto al vector le ven arriba la colita y abajo la puntita, digamos, de la flechita. Entonces, con la mano derecha hacen ese movimiento de introducirla desde arriba, giran, y el pulgar, el dedo pulgar, indica la dirección del campo magnético, ¿no es cierto? El campo magnético ve la magnetización y V sub 0, que todos apuntan en la misma dirección. O sea, se están reforzando. Bueno, eso es lo que había quedado pendiente. El apartado B, entonces, el diagrama esquemático, muestra dirección y sentido del campo magnético, de la magnetización y del aplicado o el campo magnético sin el núcleo de hierro. Y creo acá queda un transformador. Nosotros vimos cuando realizamos la parte de alterna, analizamos las características de un transformador. Un transformador tenía un devanado primario y un devanado secundario, cada uno con sus números de vueltas, NP y NS. Había una FEM primaria y una secundaria, un núcleo laminado de hierro para evitar las corrientes parásitas, conducía el flujo magnético a lo largo de él
para que sea el mismo en ambos devanados, phi era común al primario y al secundario, y entonces habíamos verificado para un transformador ideal que el flujo del primario era igual al flujo del secundario, bueno, en cualquier transformador. Eso, aplicando la ley de Faraday, nos llevaba a la primera ecuación que relacionaba los voltajes en el primario y el secundario con el número de vueltas en el primario y el secundario. Por otra parte, si ahora el transformador era ideal, o sea, que la potencia de entrada era igual a la potencia de salida, entonces teníamos una segunda expresión entre el número de vueltas, mejor dicho, entre, sí, esto que está poniendo acá, P, B del primario por I del primario igual a B del secundario por I del secundario, es la consecuencia de que las potencias sean iguales. Y ahora podemos llevar a la relación entre las tensiones y las corrientes. Como ven, para el caso de las tensiones y el número de vueltas, esta de acá, fíjense que primario, primario, en el primer miembro, secundario y secundario. En cambio acá, la tensión del primario arriba, secundario abajo. Y acá la corriente, secundario arriba y primario abajo. Y por último, si uno combina estas dos ecuaciones, obtiene la relación entre las corrientes y el número de vueltas. Y tenemos estas dos ecuaciones, esta, la 1 para cualquier transformador y la 2 para un trafo ideal. Entonces, acá hay un ejercicio que dice un transformador elevador con 95% de rendimiento, tiene 80 espiras primarias, 720 secundarias. Si la bobina primaria consume una corriente de 20 amperes y tiene una tensión aplicada de 120 voltios, ¿cuáles son las corrientes del voltaje en la secundaria? Bueno, en un circuito que aparezca un transformador, van a encontrar esta simbología, ¿no? Los dos devanaditos, el núcleo, voltaje primario y secundario, o a veces dos circunferencias que están entrelazadas y acá indicando el sentido de circulación de la energía. Nos dan como dato el número de vueltas del primario, del secundario, la corriente por el primario, la tensión por el primario. Si queremos calcular el voltaje en el secundario, partimos de la ecuación que vimos al comienzo, que valía para cualquier transformador, BP sobre SP igual a NP sobre NS, voltaje del primario sobre voltaje del secundario, igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Despejamos el número de vueltas de la tensión en el secundario, hacemos los cálculos y nos da 1080 voltios. O sea, que si en el primario tenemos 120, en el secundario tenemos 1080 voltios. Porque es un transformador elevador. Y ahora, queremos saber, ya que el rendimiento era del 95%, ¿qué es un rendimiento común en un transformador? Tenemos que definir el rendimiento, y el rendimiento es la relación de lo que obtenemos
sobre lo que aportamos. ¿Y qué es lo que obtenemos? La potencia de salida. ¿Y qué es lo que aportamos? La potencia de entrada. O sea, esto es lo que aportamos. Y aquí está lo que nosotros obtenemos. Ajá. Entonces, quiere decir que si el rendimiento fuese del 100%, la potencia de salida sobre la potencia de entrada tendría que valer 1. Pero eso no pasa acá. Hay un 95%, o sea, 95 sobre 100. Entonces, la potencia de salida es 0,95% de la de entrada. Quiere decir que de acá va un 0,95 como potencia eléctrica y un 0,05 seguramente como calor, que se disipará por acá. Se va a calentar, en el buen sentido. Entonces sacamos la corriente de salida, pero ya afectada por el factor este del 95%. Y nos da 1,11 amperes, 2,11 amperes. El voltaje es los 1080 voltios y la corriente 2,11 amperes. Para que al multiplicar eso por esa tensión por esa corriente, me dé un 95% de lo que ingresó. Tengan en cuenta que la potencia, voy a escribir aquí arriba, se mide en vatios. Entonces va a ser 20 amperes por 120 voltios. ¿Cuánto da eso? 20 por 120, 2400. En el primario. O sea, 2,4 kilovatios. Y la potencia entonces de salida va a ser 2,11 amperes por 1080. Entonces, si yo multiplico me da 2279. O sea, redondeando podríamos poner unos 2,28 kilovatios. De los 2,40 han quedado 2,28. Esos 0,12 que faltan son los que se disipan por acá en calor. Y se calienta, ¿no? Se calienta tanto que a veces un transformador necesita que se ventile forzadamente para que no se queme. Y bueno, y acá hay un último. Transformador conectado a una línea de corriente alterna de 120 voltios RMS debe suministrar 13.200 voltios RMS. Acuérdense que RMS era el valor eficaz para un anuncio de neón. Eso ya es viejo, digamos. Antes había los anuncios, los carteles de neón que usaban alta tensión. Por eso es que, para encender el gas, por eso es que 13.200 voltios. Para reducir el periodo de descarga, se inserta un fusible en el circuito primario, el cual se funde cuando la corriente RMS rebasa los 8,50 mA. ¿Cuál es la razón entre la espira del secundario y el primario del transformador? ¿Cuál es la potencia que debe suministrar el transformador cuando la corriente del secundario es tanto? Bueno.
Ponemos los datos, tensión primaria, tensión secundaria, corriente secundaria. Calculamos la relación entre el número de vueltas, primario y secundario, nos da 110. Ya está. Porque la relación entre las líneas, entre las espiras primario y secundario, no es otra cosa que la de las tensiones. Suponemos que la potencia es la misma porque no habla nada del rendimiento, o sea que es 100%. Calculamos la potencia de salida. Y luego la corriente, que da 0,93 amperes. Y bueno, no, acá hay otro transformador, otro ejercicio, se los dejo para que lo analicen después ustedes. Tiene que ver con la potencia que entrega un transformador pequeñito. Bueno, muy bien. Ok. Bien, entonces eso es en cuanto a, hemos hecho algunos ejercicios y en cuanto al comportamiento magnético de los materiales, ferromagnético, paramagnético y diamagnético. Y ahora hay alguien en el chat. No sé qué es eso. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. No, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la clase que viene seguramente veremos la parte de óptica, o la parte del electromagnetismo. Y lo que quedaría... era del cálculo anterior. No, está bien, está bien. 2000, la potencia. Sí, está bien, está bien. Bueno. Y bien, y eso por hoy sería todo. No sé si tienen alguna preguntita. No, profe. Ok, entonces yo tengo como tarea subir las clases anteriores y estas ¿cómo se llama? Al Teams. Y nos vemos cualquier cosa el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles, profesor. Muy bien. Hasta luego entonces. Hasta luego, Ya profe, que ande termino. bien. Perfecto, profe. Nos vemos. Que ande bien. Chao, chao, que anden bien. Hasta